Seguimos acá con nuestra cobertura especial de las elecciones Las PASO 2021 por NET TV, este programa especial de reperfilar. Prontamente vamos a estar seguramente con los resultados, pero ahora vamos a tomarnos un segundo para hacer un poco más de análisis. En ese análisis lo que queremos es plantearnos un poco fuera de la coyuntura lo que está pasando, lo que está en juego y lo que está un poco más detrás de escena y no tanto en la superficie. Por eso estamos con otro panel de lujo hoy. Obviamente está Eduardo Fidanza, que es sociólogo y director de Poliarquía, Mariel Fornoni, economista y directora de Management and Fit, y Javier Grossman, que es psicólogo y un productor cultural reconocido, cercano al kirchnerismo, así que tenemos una buena pluralidad de voces para poder charlar. Vamos a arrancar primero con Eduardo. Quería preguntarte, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que realmente está en juego en estas PASOs y en las elecciones de noviembre? Bueno, buenas noches, gracias. Yo hago una lectura, tres aspectos. El más convencional, la mirada más convencional es que esta noche vamos a saber, o esta madrugada, cómo se resuelve en esta instancia la competencia entre las dos principales coaliciones de la política argentina, que en las elecciones de 2019 monopolizaron el 90% de los votos. Es decir, qué lectura se hará de quién va a ganar, quién va a perder, cómo se va a leer esto de cara a noviembre, y después otro tema que habla mucho, que es cómo estos resultados que empiezan ahora y culminan en noviembre van a posicionar a figuras de la coalición oficialista y opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Eso es lo que yo llamaría una lectura más explícita, más convencional. Yo creo que hay una segunda lectura, que es la cuestión de que estas elecciones, el temor, la impresión, es que pueden significar una impugnación del establishment político. Entonces ahí tenemos que considerar otra competencia. Ahí tenemos que mirar a las dos coaliciones dominantes como representantes del establishment político y a lo que puede ser en el día de hoy abstención electoral, voto en blanco, el desafío que significa en Ciudad de Buenos Aires, pero como símbolo Javier Milei, también el desafío de los liberales como Espert y López Murphy, más alguna cuota de voto de izquierda. Quiero decir, todos vamos a estar atentos a dos formas de calcular. Una, las coaliciones entre ellas, y otra, ambas coaliciones y los desafíos que vienen de terceras fuerzas y también de la antipolítica. Me parece clarísimo ese análisis, seguramente lo vamos a seguir retomando. Vamos ahora con Mariel. Mariel, ¿qué es lo que estás viendo que está en juego, digamos, detrás de escena? Las principales tendencias a las que tendríamos que estar atentos en lo que fue el desarrollo de la campaña y luego lo que será esto de cara hasta noviembre. Bueno, mira, el desarrollo de la campaña me parece que fue un poco la continuación de lo que fue un año de pandemia, ¿no? Con dos sentimientos muy instalados en la gente, fundamentalmente la incertidumbre de todo tipo, sanitaria, económica, de seguridad, de todo tipo. Y eso de alguna manera se reflejó en mucha angustia. La gente pasó un año y medio con mucha angustia que se expresó de distintas formas. Y una de las formas que tuvo fue el enojo y la apatía en relación al contrato que mantiene con la dirigencia política, ¿no? Todas las encuestas que nosotros hicimos este año en términos de confianza daba resultados muy pobres, ¿no? En relación a la confianza que la gente tiene para con la dirigencia política. Entonces, creo que esta elección nos va a mostrar cómo se representa esto, que de alguna manera no sabemos, y para los encuestadores fue todo un desafío, que de hecho nosotros decidimos que siempre publicamos nuestros números, no hacer difusión de ellos, porque representa un desafío cuando nos encontramos con muchísima gente muy enojada que no quería contestar lo que iba a hacer en la elección. Entonces, esto nosotros de alguna manera lo tenemos que ponderar. Lo que pasa es que lo ponderamos en una modelización que refleja mucha subjetividad. Esta gente no va a ir a votar, va a votar en blanco, va a impugnar su voto o va a votar a candidatos disruptivos o que
representan el antisistema, ¿no? Como, por ejemplo, Milei, en Mariel, menor te medida. puedo hacer una pregunta específica sobre eso que tuve durante todo este proceso, que es, ¿por qué es tan difícil medir eso? Es decir, ¿no se puede desarrollar un estudio que mida específicamente eso y salga quizás del estudio de opinión pública en general? Sí, a ver, bueno, nosotros hicimos muchos estudios cualitativos, lo que pasa que es difícil tener un estudio nacional, más allá de que nosotros en lo cualitativo tratamos de entender las causas y vemos la apatía y vemos el enojo y entendemos por qué la gente decide votar a candidatos disruptivos, como por ejemplo el caso de Milei, y cuando vos haces un paneo de eso, entendés que no todos lo votan por lo mismo, o sea, la verdad que el voto que él capta es un voto, cada uno lo vota por motivos totalmente distintos, que no tienen que ver justamente con lo ideológico en la mayor parte Claro. de los casos, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil hacer un estudio nacional donde la gente que te dice que antes era un 10% y hoy es más de un 25%, que te dice no te quiero contestar una encuesta porque no te quiero decir lo que voy a hacer, porque no quiero saber nada con una campaña electoral, eso tiene un grado de subjetividad que vos, por más que hagas una modelización de esto, esa modelización tiene un grado muy concreto de subjetividad que es difícil de representar. Entonces, Entiendo, sí. las encuestas han tenido muchos problemas en los últimos tiempos, en todas partes, porque la gente cada vez es más reacia de decir realmente qué es lo que va a hacer. Y me Claro. parece que en este caso eso se ve incrementado en función del enojo, del grado de apatía, reflejado por esta incertidumbre y esta angustia que obviamente a esta incertidumbre no escapa el proceso electoral, ¿no? No, no, claro, claro, me parece clarísimo y muchos de los temas que mencionó Eduardo los mencionabas también, digo, se repiten, se ve un eje temático. Voy ahora con Javier también para abrirle el juego, ver qué es lo que se están jugando los distintos fuerzas políticas y qué vemos de cara de acá a noviembre y al resto del mandato. Mira, acá, de acuerdo con especialmente lo que decía recién Mariel, digamos, la intención de voto está claramente impactada por el efecto pandemia, ¿no? O sea, digamos, la gente, digamos, obviamente perdió las certezas y, digamos, y en esta sociedad occidental y cristiana, judío-cristiana, donde la culpa juega un papel central, hay que echarle y entender a quién le vamos a echar las culpas de determinado tipo de cosas. Y obviamente el primer candidato para echarle las culpas son los gobiernos, son los oficialismos. Lo que nosotros estamos viendo, todo el mundo que nos gusta analizar qué es lo que está pasando en las elecciones, no solamente acá en la Argentina, sino todo el mundo, digamos que tenemos ese vicio oculto, vemos que los oficialismos están perdiendo absolutamente en todos lados. Digamos, obviamente la echada de culpa tiene que ver, digamos, por ese lado donde se pierden las certezas, donde se obnubilan las explicaciones más racionales, ¿no? Y en eso empiezan a aparecer también algunos, obviamente algunos candidatos, algunos efectores, algunos representantes de los, para llamarlo de alguna forma, de los antisistemas. Claro. Los antisistemas finalmente terminan siendo Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, y sabemos los resultados de estos antisistemas, ¿no? O sea, digamos, Javier Milei no es muy diferente en sus propuestas a estos exponentes y sabemos a qué llegan y a qué terminan. El problema, digamos, es cuando empiezan a arrastrar a determinados tipos de sectores, por ejemplo, los jóvenes, donde obviamente es más fácil hablar de las libertades individuales que de las responsabilidades y las libertades colectivas, donde no tienen ningún tipo de responsabilidad de conducción, ningún tipo de responsabilidad de gestión, entonces pueden decir absolutamente cualquier cosa y eso afecta directamente sobre las bases de los sistemas, la base de los sistemas políticos que tienen realmente responsabilidades de gestión y responsabilidades de conducir realmente los destinos a una sociedad y los destinos a un país. Le pasa no solamente al oficialismo nacional, digamos, lo impulsó a la Alianza Juntos por el Cambio, a tirarse más hacia la centro-derecha que impulsaban en los últimos días. Estuvimos viendo cómo a Larreta, digamos, a Vidal, al Colorado Santilli, qué sé yo, los llevó a impulsar, a
arrojarlos nuevamente más hacia un sector autoritario, más hacia un sector de derecha. Los discursos que hemos visto el jueves y el miércoles en los cierres hace que cada uno tenga que recuperar determinado tipo de dejar de hablarle, porque lo interesante que pasó en las campañas, recién Mariela hablaba de las campañas, lo interesante de las campañas, digamos que todas las fuerzas decidieron hablarle a sus propios. En los últimos días tuvieron que empezar a abandonar porque se dieron cuenta que sus propios se fueron detrás de los cantos de sirena de algunos asistemáticos. Digamos, el por el Cambio, López Murphy, Milei, digamos, entonces tuvieron que empezar a correrse nuevamente hacia sus esencias. En el caso, digamos, entonces ahí se produjo una ruptura, digamos, una espantada de propios y ajenos muy fuerte. Bueno, ahora vamos a ver dentro de un rato, cuando empiecen a aparecer los resultados, a ver si realmente estos fantasmas son realmente esperpentos fantasmagóricos, como deberían ser, o realmente son opciones políticas con actividad en la sociedad, ¿no? Perdón, me subo. Muy interesante que mucho de lo que vimos en la respuesta de los tres tuvo que ver con el antisistema y no tanto con la puja entre las principales alianzas, que es la grieta histórica. Ahora, voy con Eduardo específicamente a hablar del peronismo. En varias de tus últimas columnas hablabas de distintos elementos de este panperonismo y qué tan unificado o no está. ¿Hay chances a futuro de que sea impactado por el resultado electoral esa unidad? Y yo creo que sí. Yo específicamente de lo que escribí, la última columna es lo que llamé el peronismo desafortunado. Claramente un peronismo que enfrenta no solamente la pandemia, sino una adversidad económica que, si nos ponemos a pensar, comienza más o menos en 2010-2011, ¿no es cierto? Recesión, estancamiento y desde hace 5 años caída del valor del salario, además incremento de la pobreza, incremento de la inflación. Esto a mí me lleva a pensar que el peronismo está ante un dilema, o el kirchnerismo está ante un dilema, de cómo redefinir su representación, siendo el partido histórico de los sectores populares y más vulnerables de la Argentina, a los cuales hoy no les puede dar conformidad. Ahora, acá es interesante introducir la cuestión de la pandemia, porque podría ocurrir que el hecho de la pandemia, y esto se ha visto en algunos sondeos, hiciera que los votantes de alguna manera comprendieran las dificultades del gobierno y no lo culparan por la situación. Esta es una posibilidad. Ahora, hay después la cuestión de lo difícil que es gobernar sin una definición neta del liderazgo. Yo polémicamente he sostenido y sostengo que Cristina Kirchner, siendo una líder muy relevante de la política argentina, ya no está en su esplendor, obviamente. Digamos, tiene capacidad táctica, pero lo que yo llamo impotencia estratégica. Y de algún modo esto es paralelo con lo que le pasa a Macri. Cierto que esta madrugada, cuando conozcamos los resultados, alguno de ellos dos va a salir favorecido sobre el otro. Pero insisto, porque lo que hay que pensar es lo que viene en la Argentina. Pareciera que los políticos que han desarrollado esta campaña piensan que se va a acabar la pandemia, lo cual es más factible, pero que va a haber una recuperación de la economía. Los datos de muchos economistas que están buceando en profundidad dicen: no atendamos al ciclo, puede haber una recuperación, el problema es la tendencia, y la tendencia en Argentina es esta inflación por una cantidad de años. Claro. Es más, algunas proyecciones dicen que se estaba hablando de un presupuesto con un 3,5% de crecimiento de PBI. Voy ahora con Mariel y quería plantearte una pregunta, pero vos llevá la respuesta hacia donde vos quieras. Mucho se habló de sumar los votos que iban a generar Santilli y Manes para compararlo con Tolosa Paz. Esa lectura es correcta y le sumo. Recuerdo que en las elecciones de 2017 se desinfló la elección real frente a las PASO, pero en 2019 parece que le dio un vigor adicional a, en ese entonces, Cambiemos. ¿Qué puede pasar después de las PASO?
Bueno, me parece que va a depender mucho de los resultados, ¿no? Me parece que si la suma entre Santilli y Manes está cercana a la suma de Tolosa, para más o para menos, bueno, en ese caso seguramente se va a potenciar. En general, lo que ha pasado entre las PASO y las elecciones generales, en términos generales, es que ha crecido el voto opositor, por votos nuevos, por gente que se ha incorporado a la votación y por algún tipo de polarización. No nos olvidemos que de la elección primaria a la general también va a haber algunos espacios que no van a estar, ¿no? Producto de no haber alcanzado el piso. Los principales seguramente van a estar, pero me parece que las PASO terminan siendo un barajar y dar de nuevo, ¿no? Y de alguna manera también, sobre todo en la oposición, que han tenido que pasar unas internas, que no ha sido lo mismo en el oficialismo, donde iban con un solo candidato en general, con lista única, y entonces la campaña estaba como más encaminada. Me parece que después de esto viene una nueva campaña, por lo menos para la oposición, y obviamente que el desafío es que la sinergia sea 2 más 2 es 5, ¿no? Y no 2 más 2 es 3. No perder votos en esto. Y si nosotros nos acordamos lo que pasó en el 2015, la verdad que en el 2015, en la primaria, los votos de Mauricio Macri eran 25%, 24%, y la suma de esa primaria hizo que esa primaria fuera representativa, los votos de Carrió, los votos de Sanz, fuera representativa y de alguna manera lo mostrara como una opción para hacer frente a esta polarización que termina siendo funcional desde lo electoral y que después ya sabemos que no es funcional para gobernar, porque lo hemos visto en el gobierno de Macri, lo vemos en el gobierno de Alberto Fernández. Es muy difícil la polarización para gobernar porque Claro. ante cualquier medida el 50% de la gente está en contra, pero sí es funcional electoralmente. Y me parece que así como sirvió en otras instancias y le sirvió a Macri en el 2015, puede servir en esta oportunidad, fundamentalmente porque también, y de lo que algo que no se habló y que es lo que realmente está en juego, es la conformación del Congreso, ¿no? Claro. Y si el oficialismo pierde aproximadamente entre un 15 y 20% de los votos que sacó en el 2019, en diputados no solo perdería el quórum propio, sino que si ese voto termina siendo concentrado en un espacio político, podría ser juntos ese espacio político, bueno, tendrían una mayoría simple en diputados, cosa Ajá. que realmente es una situación muy distinta si el voto se dispersa y está atomizado. Claro que Y sí. lo mismo pasa en el Senado, ¿no? Sí, 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 me parece muy claro y contundente el análisis. Y ahora voy a Javier y te voy a pedir que nos ayudes a analizar un poco la coalición de gobierno. Mucho se habló de si Alberto lideraba, si Cristina lideraba, quién tenía los votos, quién tenía el poder político, quién tenía la lapicera. En este caso, el resultado va a ser visto como responsabilidad de Alberto o responsabilidad de Cristina. No, mirá, a ver, vos dijiste bien, es un gobierno de coalición. Digamos, los gobiernos de coaliciones, digamos, comparten dentro de ese proceso de coaliciones sus éxitos y sus fracasos, ¿no? O sea, digamos, esto sin lugar a dudas es así, digamos. Digamos, obviamente hay diferencias entre Alberto, entre Cristina, entre Sergio, entre los distintos participantes de esa, como vos decís, de esa alianza gobernante, de esa coalición, y obviamente nadie puede estar inmunizado ni reactivo de los éxitos y de los fracasos, ¿no? O sea, digamos, esto no... y cada uno aporta la especificidad que, digamos, que cada uno tiene, ¿no? O sea, el peronismo conoce claramente sus amenazas, ¿no? O sea, no hay ingenuos. Tengo problemas de conexión. Vuelve a intentar en un rato. Uy, ¿Algo no, pasó? no te preocupes, seguí. Bueno, digamos, la alianza gobernante, digamos, claramente la alianza gobernante a nivel nacional está convocando a debatir el futuro que queremos, ¿no? Esto es lo que convoca Cristina, esto es lo que convoca Alberto, ¿no? Entonces, hay un modelo y no estoy convencido tampoco de que estas elecciones que se están realizando hoy, que se terminaron de realizar hace un rato, digamos, sean absolutamente plebiscitarias. La gente digamos, en las PASO y en las elecciones de medio término vota más suelto, ¿no? O sea, independientemente, coincido con
digamos, con Mariel, que macropolíticamente no es menor controlar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, digamos, pero la gente no tiene, la gente no vota eso, vota sensaciones, vota certezas, vota incerteza, vota certidumbre, vota incertidumbre, vota afectos, vota odios, Claro. vota gente que quiere, vota gente que odia, vota grietas, vota reminiscencias de películas de la KGB, hablándonos de gente que nos habla de enemigos invisibles como el comunismo, Claro. vota ese tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos que lo que no tiene sentido es suponer de que eso después se convierta automáticamente en un pase de facturas internas o de quién tiene el poder o quién tiene la lapicera, este tipo de cosas. Yo Claro. creo que la real política, el manejo de la política es superior a este tipo de análisis, ¿no? Creo que no sucede eso, ¿no? Claro, bueno, perfecto. Les agradezco, Eduardo, Mariel, Javier, muy claro todo el análisis y seguiremos en contacto. Adiós. Bueno, muchas Abrazo. gracias. Hasta Abrazo, luego. gente. Bueno, gracias. Y nosotros desde acá seguimos con el análisis minuto a minuto.